Buenas noches a los que estáis. Voy a intentar hablar sobre restauraciones posteriores. Es un tema muy complejo. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que mi amigo Guillem me invitó a dar este webinar hace un tiempo y tuve que dar un tema bastante amplio. Y bueno, pues se me ocurrió variabilidad e indicaciones. Realmente no sabía que iba a ser tan amplio cuando escogí el título, porque verdaderamente es muy complicado definirme en cuanto a indicaciones, pero sobre todo en variabilidad de materiales. Evidentemente, como soy yo el que está dando el webinar, tengo que mojarme, tengo que dar mi criterio y a ver pues, si os sirve de algo a la hora de tomar ciertas decisiones. No quiero empezar sin decirte, Guillén, que bueno, pues la labor tan altruista que haces en ADA, en la creación de la web, en todo el movimiento en redes sociales, hay que subrayarlo, ¿no? Porque estas iniciativas duran poco porque al final te acaban quemando, ¿no? Y creo que mereces un reconocimiento público. Dicho esto, voy a empezar ya, que no me quiero enrollar mucho más, con las indicaciones, como dice el título. Y tengo que decir que según este artículo de 2016, que como veis está firmado por Mañez, ya en las conclusiones y recomendaciones habla que las razones para clásicas para elegir restauraciones indirectas han sido siempre que son más fuertes, que duran más, que son de elección cuando el efecto es muy grande y cuando tenemos márgenes subjetivales. Esto realmente no tiene mucho peso, no está soportado en la odontología contemporánea, porque no es tan estricto, por lo menos eso dicen los autores. Lo que sí que dicen, y me parece muy interesante y muy de sentido común, es que las habilidades del operador, del clínico, son muy importantes y que todos los programas de entrenamiento deberían implementarse en el periodo de formación, tanto pregrado como posgrado. Entonces, realmente son las habilidades del operador las que van a determinar muchísimas veces la balanza a favor de una restauración directa o indirecta, ¿no? Como he dicho, soy yo el que está dando el webinar y tengo que definirme un poquitín, daros unas claves, y creo que yo me oriento más, me defino por la indirecta cuando hablamos de restauraciones clase 2, con un punto de contacto muy abierto, en sentido proximal, coberturas de más de una cúspide y, si se requiere, también reubicación del margen profundo. En muchísimas ocasiones, si queremos que sea directa, vamos a tener que realizar dos restauraciones para tener un perfil de emergencia correcto a nivel proximal, y si no, pues sería inteligente, si el paciente lo permite también desde el punto de vista económico, hacer una indirecta. ¿Y todo por qué? Porque las restauraciones directas tienen varios problemas, que evidentemente con técnicas se solucionan, pero la contracción de polimerización, a pesar de todos los nuevos materiales que están saliendo, universales, que contraen menos, o resinas de baja contracción, siempre va a estar. Hay menor porcentaje de compresión del monómero en las directas, no hay un pulido y acabado completo de toda la restauración, y dependiendo del clínico existe una peor gestión del punto de contacto y la consecución, por tanto, de una anatomía natural proximal y oclusal. Así que empezamos con un caso sencillo, un caso que nadie tendría duda de que podría ser una restauración directa, evidentemente, esto es una indicación para mí absoluta, pero fijaos que ya voy a empezar a criticarme yo mismo, porque realmente todo el mundo está mirando la cavidad, pero no está mirando el esmalte. El esmalte también hay que prepararlo. Antes de hacer la adhesión habría que quitar toda la capa o todos los cristales aprismáticos y poner las cabezas antes de hacer el grabado, o bien total o bien selectivo. Yo ya os digo que siempre en dientes vitales prefiero un grabado selectivo y utilizar sistemas simplificados, o dos botellas o una botella, pero siempre a modo autogravante. En este caso elegí un universal. Ahora os voy a hablar de productos para daros ciertas indicaciones. En este caso es Senoselect. Y también recomiendo en directas, que clase 2, no voy a hablar de clase 1, pero en clase 2 siempre que podáis restaurar la caja proximal, porque disminuye muchísimo la contracción de polimerización, convertir la clase 2 en 1 y ya acaba la restauración. Esto que todo el mundo hace de manera cotidiana es mi protocolo de restauración directa, más que aplico más en la clínica, y aquí la indicación está clarísima. En cambio, aquí empezamos ya a entrar en zonas más pantanosas, con límites menos rigurosos. El compañero ha mezclado un composite y una cerámica, y como veis, al final lo que pasa con la amalgama, casi siempre,
por lo menos en mi clínica yo lo veo, son fisuras continuas. Yo no sé si puedo marcar aquí con el ratón, pero bueno, la podéis ver en distal. Y aquí, una vez retirada la amalgama... Dime. Vemos con el ratón, ¿eh? Si marca cualquier cosa, lo vemos. ¿Sí? Yo es que no me veo el mío. A ver. No me veo el mío, no sé ni dónde está. Eso tenía que verlo en las opciones, las preferencias del Keynote, se puede... Vale. Sí. Bueno, sigo no obstante porque da igual. Podéis ver aquí que hemos retirado la amalgama y evidentemente la cavidad es muchísimo más grande para buscar un tejido más sano de que a priori parecía. Yo no tenía muy claro si hacer directa o indirecta y como veis las cúspides ya están socavadas. Veis esta referencia de Politano, que es bastante actual, del 2016, un artículo que va a salir a lo largo del webinar y que indica restauraciones cerámicas parcialmente adheridas para recuperar dientes severamente afectados, que suelen ser dientes con amalgamas que están fisurados, ¿no? Y en el artículo también dice que hay que usar o recomienda usar resinas compuestas o composite para eliminar los socavados que surgen de la remoción y que obligan a cortar cúspides cuando quedan demasiado delgadas. Esto es lo que se denomina block-out y veremos con detalle a lo largo del webinar como un diseño cavitario óptimo, ¿no? Cubrir o no cubrir la cúspide va a depender muchísimo del paciente. Yo, evidentemente, tengo muy en cuenta si la cúspide es funcional o no funcional y, como veis aquí, otra vez grado selectivo, corto la cúspide funcional y realizo una restauración directa. Bien, evidentemente esta me llevó bastante tiempo, aquí la veis más hidratada en una cita de pulido, no hay tintes, pero es una restauración que bueno, no podríamos decir si es mejor que una restauración indirecta, porque realmente es bastante grande. ¿Y qué decir de esta, no? Sin duda este es el clásico caso de restauración indirecta, donde vemos que ya cúspides funcionales, la medial y la distal, están completamente quebradas, fisuradas y también la distolingual, ¿no? Fijaos que yo me aventuro a eliminarlo todo, a cubrir las cúspides, veis las fisuras, este diente particularmente clínicamente molestaba a la masticación y siguiendo el mismo protocolo que ya habéis visto de grabado selectivo y adhesivo simplificado, este va a ser sustituido por un universal. Creo que ya tiene una química mucho más estable y realmente lo que va a perdurar, ¿no? Lo que va a hacer perdurar la restauración es el perímetro de esmalte, ¿no? Que siempre hay que grabar. No quiero meterme muy de lleno en técnica, pero siempre recomiendo ir directo con resinas de baja contracción. Yo uso SDR, que es un producto que está ya bastante testado, y vimos un artículo de una evolución de 3 años, son del grupo de Bagfield, ¿no? No recomiendo ir directamente con un composite viscoso y luego ya pues una estratificación lo más compleja o más sencilla que queráis, es una dentina, y acabo simplemente con una anatomía muy simplificada, ¿no? Esto supone la resolución del caso. No es perfecto, evidentemente, se podría complicar más, pero se ha resuelto el problema clínico, a la paciente ya no le molesta, ya la masticación ni molestias térmicas, pero tengo mis dudas de si es la mejor elección. Evidentemente, para ella ahora mismo es la mejor elección, es una restauración mucho más económica que ha resuelto el problema, pero aquí perfectamente se podría haber indicado una restauración indirecta. Vamos avanzando, ¿no? Y yo cuando vi este caso, hice esta foto, avancé para hacer implantes, ¿no? En la zona de premolares, me di cuenta que ya habían fracasado las restauraciones directas. No obstante, el paciente quería solución ya y bueno, pues tenía molestias y me pilló un día de estos que dices, bueno, pues me estoy consiguiendo aislar, estoy consiguiendo controlar el margen, vamos a hacer restauración directa. Fijaos que he cortado las cúspides funcionales del 6, lo he recubierto todo con composite y aquí veis el 7 al final, me obsesiono con el margen, pero no cubro la cúspide y veis la fractura, ¿no? La fractura en el esmalte. Realmente esto también está demostrado, este es un artículo magnífico de Mañe y donde ya señala que las resinas compuestas directas tienen mayor propensión al agrietamiento y crean fisuras en el esmalte en comparación pues con un grupo que testa, ¿no? Que es de ionómero de vidrio y ionómero de vidrio modificado con resina. No obstante,
sigue diciendo, y lo subrayo y lo pongo en amarillo para introducir la restauración indirecta, que los inlays de MZ100, CAD-CAM, que también es una resina, como sabéis, pero con tecnología CAD-CAM es su preferencia, porque aún hoy dice que resultan referentes en fortaleza y estabilidad cuspidia y presentan incluso mayor mimetismo que la cerámica. Qué curioso, ¿no?, que Mañe, que es un defensor a ultranza de la cerámica en posteriores, en muchísimos artículos parece que se decanta más por la resina y aún más, como veis, cuando hablamos de espesores pequeños, ¿no? Fijaos si no habéis visto bien la fractura, como la veis en otro plano, el molar, el 6, lo veis con la capa de SDR y luego la cobertura total de cúspide, quizá por eso no se ha fracturado. Tengo que decir que son restauraciones muy grandes y que para mí, evidentemente, he tenido aparentemente éxito en la primera, pero en la segunda se ha provocado una fisura, ¿no?, en la cúspide. Es por eso que muchísimas veces habría que plantearse directamente la restauración indirecta y avisarlo al paciente. Algo intermedio es esto, que se conoce como semidirecta. Esto realmente ya no se hace, lo he sacado del artículo de Esperafico. Se hace la cavidad con un aislante, se hace el composite con un aislante en boca, luego se quita de boca. Lo único realmente ventajoso es que se puede pulir fuera de la boca y luego se cementa. Realmente esto ya está superado, ¿no?, porque todas las técnicas chairside, CAD-CAM, pues permiten hacer la misma restauración sin esto. Realmente hay poca gente que haga este tipo de procedimiento así. O hacen directa o se van a indirecta. Y ya empezamos ya directamente con las indirectas y señalo esta frase, ¿no?, del artículo de Dieci y Esperafico de 2015, donde dice que a día de hoy ni cerámica ni composite, ¿no?, han demostrado ser más fiables respecto al el uno y el otro para todas las indicaciones clínicas. Es decir, ni ellos mismos son capaces, se atreven a recomendar uno por encima del otro. Se posicionan en este primer artículo a favor de las resinas, pero no dejan de señalar que la cerámica es una opción perfecta, y vais a ver también, ¿no?, casos. Otra cosa que hablan, evidentemente, es que no se puede hablar de biomimética como tal en el sector posterior, porque no se está testando una masa de composite con una capa fina de cerámica encima. Eso todavía no se ha testado. Entonces, debido a la naturaleza monolítica, todas las restauraciones que utilizamos, pues sería más correcto hablar de biosustitución más que de biomimética, ¿no? Pero bueno, en esas estamos. Empezando ya con la serie de materiales que tenemos para restauración indirecta. Luego comentaré también el procedimiento paso a paso para que veáis cómo lo hago en la clínica y lo tengáis claro. Vemos que es el disilicato de litio, que veré prensado, que está muy extendido. También existe CAD-CAM. Fradean incluso lo ha adelgazado a 0,8. Lo tiene testado en casos clínicos con un aumento de emisión vertical a 0,8 milímetros y dice que va francamente bien. Y hay que tener muchísimo cuidado con la literatura, porque este otro autor publica un caso clínico encima con un paciente con inestabilidad cruzal grave y es capaz de disminuirlo a 0,2. Yo esto no sé cómo lo veis, pero realmente 0,2 milímetros está muy por debajo del límite de fatiga, de resistencia intrínseca de estos materiales, y realmente seguramente se va a romper, ¿no? Por eso, cuando tenemos espesores bajos, sería muchísimo más inteligente elegir materiales híbridos, ¿no?, resinas nanocerámicas. Ya veis que cuando tenemos 1,2 de espesor, de 0,8, 1,2 no hay problema, pero ya Mañe en el 2011 demostró que cuando el espesor se reduce a 0,6, o sea, a la mitad de 1,2, encontramos ya más fracturas en los materiales cerámicos respecto a los materiales resinosos. Este new experimento era en AMIC, ¿no?, que es este caso que veis, que realmente no se rompe. Más o menos, para que veáis una idea, 600 newtons son 60 kilos, y eso es posible desarrollarlo en un molar, ¿no? Este es el caso de esa restauración de AMIC. Creo que ya lo publiqué también en Aula Dental Avanzada, en la revista de Display hace un tiempo, y ya os introduzco un poco cómo veis las preparaciones, como veis que a pesar de recubrir la cúspide socavada, cuando es muy delgada hay que cortarla y hay que cubrirla, ¿no?, además de soportarla con la resina. Esto quiere decir
que no me gusta la cerámica de alta resistencia para hacer restauraciones indirectas. He hecho bastante, he hecho mucho disilicato de litio prensado, esto en concreto es Celtra. Creo que yo no he tenido fracaso, no he tenido para nada mala experiencia e incluso, como ya he dicho antes, Grafico y Dieci se inclinan muchísimo más hacia la resina o hacia los materiales híbridos, mejor dicho, en este primer artículo, pero dejan una puerta abierta cuando hablamos de dientes endodonciados, ¿no? Hablan de que incluso podrían aportar mayor rigidez. Aquí veis este caso con Celtra, que es un silicato reforzado con circonio de Dentsply. Vamos a ver poco a poco cómo hacemos los pasos, pero bueno, realmente quiero que os fijéis cómo la indicación, ¿no?, de restauración indirecta contemporánea, no en este caso concreto, creo que hubiéramos destruido muchísimo más dientes si hubiéramos realizado una corona convencional, ¿no? Fijaos que la preparación es muchísimo más sencilla, hemos reubicado el margen supergingivalmente y simplemente hemos cubierto la cúspide. En este caso lo realicé con Agustín Pascual de la Universidad de Valencia y con Juan Ballester. Composite, también se puede hacer de composite. Muchos compañeros hacen este tipo de overlays o endocrowns con composite. Lo que yo no lo hago es más con composite así, ¿vale? ¿Quiere decir que funciona? Yo he hecho una revisión bibliográfica y Mangani enseña casos de restauraciones indirectas con composite con una evolución de 10 años y un porcentaje de éxitos muy alto. Tiene casos a más de 20 años. Este caso lo realicé con mi técnico, con Juan Ballester, y realmente es una técnica muy manual, se va a hacer en modelos duros, como este caso, también modelos blandos vais a ver, pero yo siempre me pregunto lo mismo, ¿no? Depende del día del técnico, como mi día a la hora de realizar algo directo. Puede haber poros y las características biomecánicas no van a ser siempre constantes, como el caso de los materiales CAD-CAM. Eso no quiere decir que no vaya a funcionar, lo que quiere decir es que hay mayor incertidumbre de si siempre vamos a tener el mismo acierto, ¿no?, desde el punto de vista de resistencia, ¿no? Evidentemente el proceso de cementado debe ser siempre el mismo, lo más riguroso posible. Aquí veis que hemos cementado con composite caliente, el mismo composite con el que se ha hecho la restauración, lo he calentado, y la hemos cementado. Insisto que ahora hablaremos paso a paso sobre el procedimiento. Aquí ves un caso donde se combina un implante y esta restauración de composite para recuperar un poco las características biomecánicas de este molar que también estaba fisurado por la amalgama antigua. ¿Qué me ocurre con estos composites? Como ya he dicho, que algunas veces se pueden fracturar. ¿Veis? Todo este caso lo he hecho con el mismo, pero el seguimiento al año encuentro una fractura, ¿no?, del composite. Mi pregunta es si una de disilicato litio se hubiera roto igual. Creo que un disilicato litio no se hubiera roto igual y creo que un material CAD-CAM tampoco, porque probablemente este material, al ser confeccionado de manera muchísimo más manual, probablemente a la mosquiza tendría algún poro, ¿no? Por tanto, ya entrando un poco en los pasos fundamentales de restauraciones indirectas, y ahora enseñaré más casos y veréis por dónde me decanto más, sin duda me voy a daros un criterio que yo sigo actualmente en cuanto a elección de material. Tengo que decir que lo más importante es ser minucioso en la preparación de la restauración indirecta, y en el artículo de Grafico vienen 4 pasos muy diferenciados que tenemos que tener en cuenta. El sellado dentinal inmediato aquí es esencial, tenemos mucho espesor, toda la dentina expuesta hay que sellarla, pues una dentina colagenada, aunque sea un diente endodonciado, también lo considero, si puede ser. Diseño cavitario optimizado, que viene siendo recubrir esas cúspides socavadas, lo que se conoce como block-out. Reubicación del margen cervical profundo, que no elevación, porque realmente la elevación sería una extrusión ortodóntica o extrusión quirúrgica, ¿no? Es más bien una reubicación, sería más correcto. Una cementación adhesiva controlada, que los autores prefieren que sea con composite caliente, es decir, con una polimerización a demanda, aunque también veréis que, bueno, yo también lo hago con cementos adhesivos duales.
y ahora veis en qué casos los prefiero, ¿no? Habéis visto cómo he presentado un fracaso de composite indirecto. Eso no quiere decir que no funcionen los composites indirectos, porque cuando tú lo realizas con una técnica también muy cuidadosa, como es el caso de mi compañero Walter Díaz, que es un dentista excelente que domina la técnica de composite indirecto de manera increíble. Tengo que adelantar que voy a enseñaros las restauraciones, probablemente las restauraciones posteriores más bonitas que yo ya he puesto nunca, ¿no? Esto es un caso que decidimos hacer juntos. Fijaos otra vez las amalgamas, como fisuran las cúspides, prácticamente estaba ya desprendida, los dientes están vitales. Buscamos un tejido sano, prácticamente casi que hay que hacer la endodoncia, aunque ahí había una dentina terciaria ya, podemos recuperarlo. Hago restauración directa en el segundo premolar y aquí veis cómo empiezo todo la parte de sellado inmediato dentinario. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque quizá esto algunos no lo conozcáis. Bioglass es un producto que no es adhesivo, es un producto que está dentro del campo de los materiales terapéuticos que estarían indicados antes de hacer todo el procedimiento adhesivo y que sería sobre todo para aquellas zonas donde no hay esmalte, donde vamos a tener una dentina que, a pesar que la cubramos con resina, sería bastante inteligente usarlos, porque básicamente es sílice, es óxido de calcio, dióxido de sodio, pentaóxido de fósforo, y lo que hace es reaccionar con el agua y favorecer el depósito de cristales de hidroxiapatita. Sería bastante inteligente, ¿no? Poner un material que no fuera pasivo, sino que fuera activo y que de alguna manera supusiera una barrera para la posible filtración a largo plazo. Eso sería, lo que no se podría hacer sería grabar después con ácido ortofosfórico, pero no interfiere si hacemos un procedimiento autoadhesivo. Y tenéis una referencia donde vais a ver todas las indicaciones del Bioglass. Se usa para regeneración ósea también, remineralización, es un agente también antibacteriano. La verdad que es algo bastante interesante y hay muchos clínicos que lo están incorporando dentro de todo su protocolo adhesivo. Evidentemente no se podría utilizar el grabado ácido en esa zona, pero si os dais cuenta, yo solamente lo aplico en el esmalte y donde hubiera dentina muy profunda, la verdad que tiene poco sentido, ¿no? Este material se puede utilizar chorreando y algunos adhesivos en el futuro creo que también lo incorporarán en su formulación. Yo aquí sigo con un adhesivo simplificado, resina de baja contracción. ¿Veis? Estamos haciendo todo el bloqueo de la dentina y de las cúspides, que os estará chirriando como de momento estoy manteniendo la cúspide vestibular. Valoré en ese momento que estaba bastante estable una vez recubierta y a lo mejor, bueno, en el futuro me equivoco, pero de momento creo que acerté, ¿no? Aunque creo que no hubiera pasado nada si decidís cortarla. ¿Cómo se prepara la incrustación, la restauración indirecta? Evidentemente es con fresas, con una divergencia de 6-7 grados. Toma la medida y aquí veis ya la preparación del modelo blando. En este caso no es un modelo duro como el que se enseña de Juan, sino un modelo blando con unas siliconas como la MAC 2. Fijaos el detalle de Walter de colocar una pieza de Lego para que encaje todo, posicionar perfectamente el punto de contacto. Yo recibo las restauraciones, las preparo. Aquí veis la recolocación del margen. Vamos a comenzar el proceso adhesivo de restauración. Así me llega este día. Simplemente se provisionaliza con un material monocomponente fotopolimerizable que se quita con la sonda. Este es el test de las restauraciones. Fijaos qué ajuste más increíble, ¿no? Ya vamos a empezar con el proceso adhesivo. Paso a paso, lo primero que hay que hacer es chorrear toda la preparación, refrescar con óxido de aluminio. Si vemos que no hay ninguna exposición dentinaria, podemos grabar e ir directamente con un adhesivo bond puro, tercer paso, un adhesivo de cuarta generación, aunque si queréis quinta generación, tampoco creo que pase nada, que lleve un poquitín de primer. Y bueno, pues
como dicen los autores, quizás la manera más sencilla es optar por una cementación adhesiva controlada con una polimerización a demanda, es decir, con un mismo composite calentado. Podéis ayudaros de estas puntas Satellite C20, creo que es, sí, que vibra y fluidifica más el material y ayuda a asentar la restauración. Fijaos el premolar. Yo os tengo que decir que soy incapaz de hacer una restauración directa en esta situación, con este punto de contacto tan abierto, de esta manera. Creo que es prácticamente imposible igualar una cosa así. Aquí veis la glicerina con la polimerización final, toda la fase de pulido con discos de acabado. Y aquí veis las restauraciones. Realmente, al final, puedo decir que depende, ¿no? Depende muchas veces del clínico, como he dicho en la introducción. ¿Esto es una constante, esto es una norma, hacer este tipo de restauraciones? Creo que no. Creo que está al alcance de muy pocos. Si no hubiera trabajado, en este caso con Walter Díaz, hubiera sido realmente imposible obtener este resultado. A la vista lateral, no es un caso extremadamente estético, pero incluso en una oclusión compleja hemos conseguido unas restauraciones con un ajuste tremendo y mantener la vitalidad de estos dientes, que aunque está bastante cerca de pulpa algunos, puedo asegurar que no tiene ningún tipo de sensibilidad, debido sobre todo al sellado inmediato del binario. Aquí veis el antes y el después. Otro caso, ya planteado de otra manera, planteado como lo hace Politano, con una restauración cerámica, también es una opción, pero quizá de estos dos molares, la mejor opción para mí es el 6, el primer molar, ese tipo de preparación donde es un overlay completo a media cara, a tercio medio. Creo que es una restauración que clínicamente está muy indicada en estos casos, porque realmente sientes que se refuerza bastante el diente. Más o menos este es el tipo de preparación que Politano recomienda, ¿no? para hacer estos recubrimientos y sobre todo recomienda disilicato prensado, que puede ser carta. Yo también lo realicé en el segundo molar. Utilicé en este caso, en vez de disilicato prensado, queríamos seguir probando el material Cetra, el silicato reforzado con circonio, porque tiene unas características de opalescencia a priori que eran bastante interesantes. Aquí lo veis, fresado. Fijaos con la contraluz cómo se ve una óptica distinta que con el disilicato. Y el procedimiento de cementado viene siendo el mismo. Una vez que tenemos aislado, vamos a chorrear con óxido de aluminio. Fijaos que aquí se expone la dentina, entonces sí que hay que utilizar un adhesivo con primer incorporado o bien un multi-step con el primer separado. Y veis ya la fase del bond y el overlay cementado también con composite caliente. Aquí quizás no es mi preferencia una incrustación de cerámica por el diseño, creo que hubiera sido más sencillo la de composite, no obstante no vamos a cambiar de material, pese los excesos del composite y bueno, el trabajo terminado, ¿no? Hay antes y el después. En el arcada superior decidimos lo mismo porque presentaba también amalgamas grandes, pero aquí creo que es muy discutible. Si bien realicé una restauración indirecta en el primer premolar, en el segundo premolar creo que también se podría haber realizado. Yo opté por hacer restauración indirecta, pero creo que aquí con cierto entrenamiento se puede hacer una restauración directa perfectamente. No sé si el resultado realmente no es malo, pero creo que se podría haber conseguido perfectamente, porque el espesor era muy reducido y son citas donde hay que hacer ajuste oclusal, donde realmente algunas veces clínicamente suponen más problemas, ¿no? Y fijaos, la restauración directa en el primer premolar queda fenomenal, ¿no? Y las otras son restauraciones cerámicas y no parecen tan integradas. Recuerdo, ¿no?, la frase, ¿no?, de que quizá la resina algunas veces es más mimética en los sectores posteriores. Es por eso que
veo el caso y me pregunto que la indicación aquí quizás no fue del todo correcta. No así en el primer molar inferior del mismo caso. Y bueno, pues entrando un poco más en el tema de las características de los materiales, creo que es muy interesante. Van saliendo artículos de desgaste de todos estos nuevos materiales, y hay que tener en cuenta que las cerámicas de alta resistencia son más agresivas con el esmalte natural, y que en cambio las resinas o resinas nanocerámicas o materiales híbridos desgastan muchísimo menos, evidentemente, son bastante más respetuosas. Una salvedad es el Enamic, que es una cerámica infiltrada con resina, o sea que también es un material bastante fuerte, más potente que el esmalte. Pero insisto, el campo de aplicación es muy amplio, ¿no? Ya Thomas Attin en la Universidad de Zúrich está utilizando estos composites de alto rendimiento, los llama así, ¿no? Para reconstruir efectos erosivos más o menos grandes. Y bueno, pues esto es parte de un caso muy complejo, no da tiempo a enseñarlo, con defectos erosivos, es un Sjögren, y vemos cómo utilizamos este material para una restitución de la emisión vertical. Además, tengo que decir que se puede retocar, por lo tanto es clínicamente más sencillo también volver a recuperar el lustre, el brillo, pero podemos utilizarlos en casos más sencillos. Fijaste en este caso, que seguramente se ha usado en la clínica, un diente anquilosado, un diente de leche, para evitar que se destruya el premolar. En el mismo caso, la zona bilateral. Simplemente tomo una medida y construyó Manuel Mínguez dos coronas, overlays, como queréis llamarlo, sin preparación de este material híbrido Cerasmart, que aquí lo veis cimentado, ¿no? Creo que en este caso es una niña de 14 años. Creo que realmente es una indicación absoluta para este tipo de material, además en boca es muy agradable. Y en ese caso más que una cerámica. Aquí se podría también haber usado una cerámica. Fijaos como de esta paciente vino porque venía de otro dentista que se le caía la restauración directa continuamente. Fijaos que sustrato más malo, es una dentina ya muy reactiva. Aún así, os tengo que decir que el molar está vital. Reubicamos el margen, lo mismo, sellado mediante de la dentina. No obstante, aquí veis que sí que he chorreado esa dentina para intentar adherirme porque tiene poca calidad. Todo este procedimiento viene descrito en este artículo de Mañez Trafico, que es un artículo muy cortito. Lo hacen con matrices Tofflemire. Y fijaos, el diseño de la incrustación, medida, aunque se puede hacer si tenéis escáner, evidentemente Childsight. Refrescamos toda la preparación con óxido de aluminio. Si se expone dentina, usar primer, si no, pues simplemente con un bond. Aquí veis la restauración de resina nanocerámica cementada, ¿no? Quizá no es el mejor ajuste del mundo, pero sí vemos que el contorno es un contorno proximal ideal, y realmente es muy complicado conseguir eso con una restauración directa. Otro caso, otra vez, que creo que estos son los casos que realmente pueden indicarse un overlay cerámico también, pero aquí volví a hacer una resina no cerámica. Fijaos que no hay esmalte en la zona cervical, en la zona distal, y vuelvo a hacer referencia a estos materiales bioactivos, este bioglass. Esto es una revisión que está libre en internet. Fijaos que sería interesante, antes de recubrir, de sellar la dentina, sobre todo en la zona donde no hay esmalte periférico, utilizarlos, ¿no? Fijaos estas imágenes sacadas de ese mismo artículo. Realmente es bioglass Novamin, que comercialmente son partículas finas de bioglass. Todos lo conocéis por el Sensodyne, solamente que la aplicación clínica sería a un alto porcentaje. Aquí en la figura A, la dentina no está tratada, en la B se ha incorporado bioglass, y en la C han pasado 24 horas, y en la D veis la reacción, ¿no? El depósito de cristales de hidroxiapatita. Y ya pues el caso terminado, ¿no? La idea sería utilizarlo antes de hacer el sellado de método de dentina.
Algo muy particular y ya voy un poco llegando al final, serían las endocoronas, ¿no? También tengo que decir que he hecho bastantes endocoronas de cerámica de alta resistencia, de bisilicato de litio prensado cuando empezaron. No he tenido para nada ninguna mala experiencia. Creo que siempre es por la misma razón, son materiales susceptibles de ser grabados, y si hay un sellado periférico de esmalte, creo que va a haber, y hay un buen aislamiento, un buen procedimiento adhesivo, vamos a tener éxito, ¿no? Fijaos, este caso antiguo, yo no reubicaba tanto el margen, creo que es un error en este caso, no haber reubicado el margen un poco más en la porción igual. Pero hay autores que defienden, ¿no?, el uso de endocoronas con cerámica de alta resistencia. Fijaos, este artículo de Dean Coyce, donde habla de que las fracturas de materiales cerámicos no involucran el sustrato dental, mientras que las de composite sí. En este caso, yo no sé qué diría Maña, porque creo que él ha demostrado lo contrario, ¿no? Pero bueno, hay bibliografía para todo tipo de procedimiento, y solo es cuestión de buscarla. Aquí veis este caso, este otro caso, donde cubro todas las cúspides. Aquí sí, reubico el margen. Veis la incrustación cementada, el aspecto lateral. En este caso lo hacía con cemento dual, con Panavia F2.0. Este caso lleva ya bastante tiempo. Aquí veis el margen, la radiografía, el margen reubicado y la restauración. ¿Qué es lo que prefiero más o menos hoy cuando hablo de endocoronas? Simplemente por ser más manejables clínicamente a la hora de pequeños ajustes oclusales, de volver el brillo, son nuestros composites de alto rendimiento. En muchos casos creo que es una opción también más sencilla y más económica, ¿no? Más rápida también para el técnico o para el clínico que tenga la fresadora en la consulta. Fijaos este último caso, donde el paciente se queja por un punto de contacto no del todo eficiente, se mete a la comida, es un diente endodonциado ya, 10 años. Sé que va un poco polémico la preparación que voy a enseñar, pero yo en este caso prefiero, en vez de una corona, hacer una endocorona, quitar todo el composite y recubrir todas las cúspides. Y fijaos que quiero que el mensaje que llevéis a casa es que lo que hay que buscar siempre es un perímetro de esmalte de 360 grados, aunque sea fino, va a actuar como un ferrule adhesivo activo, ¿no? Y no va a haber ningún tipo de problema en la descementación. Este es el material que uso de provisional, se quita muy fácilmente, como he dicho antes, con una sonda. Aquí tenéis la preparación, sin simplemente retirar el material, veis cómo ha filtrado, por eso la razón de sellar también, por supuesto, toda la cámara pulpar con resina, hacer un sellado dentinario. Evidentemente, si se hace en la clínica en la misma cita o este paso, no encontraréis la preparación así. Aislamiento, como siempre habéis visto, para este tipo de restauraciones. Aquí veis el óxido de aluminio. Si hay un perímetro de esmalte, creo que el material bioactivo aquí no habría que usarlo, aunque hoy hay máquinas que lo tienen ese material y el óxido de aluminio en el mismo, bueno, con botes separados. Esto es una vez grabado con ácido ortofosfórico. Un detalle: no colocar el superfloss en esta fase porque se moja, así que bueno, es una tontería, pero me ha pasado muchas veces. Es importante el orden de los pasos, ser riguroso. Aquí veis ya chorreado y grabado la preparación. Veis todo el esmalte, aunque sea fino, rodeando un poquitín. Y en este caso pues yo decidí cementar con adhesivo, con un cemento universal, un cemento dual, que realmente es muy tisotrópico, aunque parece ahora mismo la imagen muy impactante de todo lleno de cemento. Con cuidado, con fotopolimerizaciones cortas, con estos superfloss a los lados, es fácil de eliminar. Y aquí tenéis con la glicerina la última polimerización. Siempre no os olvidéis la restauración recién cementada. Esto es recién eliminado el aislamiento y esto es pasado aproximadamente creo que un mes, ¿no? Este material evidentemente es menos estético que la restauración del doctor Walter Díaz, pero quizá está más al alcance de todos. Tiene las mismas características biomecánicas siempre,
y creo que es un estándar de calidad bastante bueno para los pacientes, ¿no? Aquí veis que el punto de vista lateral, antes y después, y en la radiografía pues se aprecia un punto de contacto con una anatomía proximal muchísimo más natural, muchísimo más ajustado, ¿no? No quiero despedirme, sé que Guillem me va a pedir unas conclusiones, así que he decidido sacar 4 conclusiones a modo de resumen, aunque por supuesto ahora me podéis preguntar lo que queráis. La primera es que con restauraciones directas muy grandes de composite, con puntos de contacto muy abiertos, podemos desencadenar agrietamientos del esmalte residual si tenemos las paredes de las cúspides muy delgadas, porque tenemos muchísimo menos control del estrés de contracción de la resina, ¿no? Esto seguro que os ha pasado, y si no os ha pasado es porque no habéis mirado bastante bien, ¿no? Con detenimiento. Pero hay que tenerlo muy en cuenta porque en el futuro será una fractura cuspidea, un problema, un paciente con un problema por no haber indicado en su momento una restauración indirecta. Si queréis ir a seguir con la directa, plantear una restauración directa en 2 fases, porque seguramente vais a tener que cubrir las cúspides, y si son 2 cúspides, hacerlo en una misma cita, o se tiene muchísimo entrenamiento, o yo personalmente, entre el punto de contacto y recubrir las cúspides, casi siempre me voy a una segunda cita para mejorar el punto de contacto, por ejemplo, ¿no? Y eso me lleva a que si ya vamos a entrar en dientes muy destruidos, de más de una cúspide, lo ideal es restauración indirecta y cumplir los 4 criterios, ¿no? Sellado inmediato dentinario, diseño cavitario optimizado, bloqueando las zonas retentivas con composite, reubicación del margen y cementación adhesiva controlada. Y en cuanto a materiales, pues siento deciros que vale todo, habéis visto de todo, he usado composites, cerámica de alta resistencia, varios tipos, varios composites, varios materiales híbridos, pero sin duda hay que cumplir los grosores mínimos. Creo que en pro de la mínima invasividad, intentar utilizar materiales con espesores que empiezan a salirse un poco de sentido común, creo que nos puede llevar al desastre en pro de ser dentistas muy poco invasivos, ¿no? Creo que por encima de todo está sentido común y hay que ir a la literatura y ver los grosores mínimos. Si tenemos 0,8, aunque 0,8 también es poco, a mí personalmente me da un poco de miedo cuando es una restauración. Bueno, perdón, cuando son restauraciones de cerámica. Y cuando tengo esos grosores, creo que los composites, las resinas, absorben más el impacto y son más elásticos, ¿no? Por lo tanto, van a aguantar más. Además, pues tienen la característica de que tienen un acabado y pulido más sencillo, son reparables en boca si tenemos algún problema, y a la vez, bueno, en mi caso, son más económicos y creo que realmente lo son para todos también, ¿no? Muchas gracias a todos, espero que os haya aportado algo. Si es un tema complejo, os dejo con esta frase para que reflexionéis un poco y que veáis que, bueno, pues a pesar de que os he mostrado muchos casos, algunos casos, tampoco muchos, porque no da tiempo más, con muchos materiales, es que el abanico es amplio y que hay que estar muy abierto, hay que estar al día porque la industria avanza muchísimo y cada vez os puedo adelantar que vamos a tener muchísimos materiales para restaurar los posteriores. Y bueno, pues ahí está, y la verdad que es una etapa fascinante, ¿no? Porque te lo pasas muy bien, ¿no? Hay que intentar probarlo todo, como he dicho, con cabeza, pero en posteriores la verdad que con un procedimiento riguroso casi que podemos elegir entre cerámica y composite casi siempre, ¿no? Según la preferencia clínica. Bien. Álvaro. Dime. Nada, pues agradecerte, como no, tu ponencia, porque, bueno, me ha parecido fantástica y sobre todo por la buena documentación que nos muestras y la casuística de todos los casos, cada caso con su indicación. Vamos, ha sido fantástico poder atender a esta presentación. Tengo alguna pregunta mientras a lo mejor el resto de asistentes se les ocurre. Me ha parecido, por los casos que has presentado, que pudiese ser la técnica de restauración directa de resina, pudiese ser un poco más conservadora con el diente
que las restauraciones indirectas con cerámica. Directa, dices. Indirecta. Las dos Indirecta, indirectas. composite. Bueno, realmente, bueno, eso depende del diseño de la preparación, que debe ser siempre expulsivo, ¿no? Divergente, unos 6-7 grados. El material es indiferente. Lo que pasa es que, bueno, yo particularmente creo que es más fácil de manejar una indirecta de composite que de cerámica. Es más fácil para mí, clínicamente, que ya he hecho unas cuantas de todas. Es un material pues que realmente mucho más a la hora de ir a la cavidad, a la hora también del acabado, del pulido. Como dice Maña, es más mimético, más fácil, ¿no? De que parece desapercibido. En cuanto a si es más respetuoso, lo dices a lo mejor por el caso donde no recubro la cúspide vestibular, que estaba tan rota, ¿no? De la amalgama. Ahí Sí. yo tengo la sensación de que la recupero. Tengo la sensación clínica de que la recupero, no es una cúspide funcional, y yo creo que ahí en ese caso individual hice bien, pero con cerámica a lo mejor dices si se pudiera haber partido. Bueno, no lo sé, no tengo una respuesta para eso. Depende más bien del diseño de la preparación más que del material. Sí. Y otra pregunta en cuanto a cuando tenemos un antagonista de cerámica arriba, tipo corona o incluso otra restauración indirecta, y en el antagonista queremos poner una restauración de resina. Sí. ¿Cómo ves el tema de los antagonistas? Yo haría, si tienes una cerámica, evidentemente lo mejor, bueno, cerámica contra cerámica, mismo material, pero creo que los materiales híbridos van a aguantar perfectamente. Los materiales híbridos de nueva generación CAD/CAM tienen unas características biomecánicas importantes. No son, como he dicho, la traducción en los artículos de Thomas Hattin, son composites pero de alto rendimiento. No tenemos que pensar que son composites convencionales. Hay que pensar como que son bloques con todo el porcentaje de conversión máximo, ¿vale? Industrialmente se realizan con muchísima presión y a muchísima temperatura, por lo tanto las características biomecánicas son completamente diferentes a un composite convencional. Además, clínicamente son muy confortables. Sabes que ese chanqueleteo cerámica contra cerámica no va a existir. Y cuando se hacen aumentos de dimensión vertical, creo que es un material muy interesante. Ahí sí que realmente creo que es muy interesante. La adhesión, yo no he tenido problemas. Sé que alguno se está preguntando si he utilizado Lava Ultimate por aquello de que se desaconseja en coronas. No quiero ser pretencioso, pero creo que retirar la indicación de coronas de Lava Ultimate más bien era por un proceso adhesivo, que no sé si es un proceso adhesivo correcto, más que por el material en sí. Yo no he tenido despegamientos. Siempre y cuando pues todo se chorrea, hay que chorrear bastante bien todos estos materiales porque no son susceptibles al ácido fluorhídrico. Tiene que estar bastante preparado con óxido de aluminio en la superficie interna. Y creo que son una expectativa importante. O sea que yo en el antagonista hoy por hoy creo que se pueden utilizar perfectamente, ¿no? Yo no creo que haya que ir a una cerámica obligatoriamente. Si vas a una cerámica, a un bisilicato de litio, a cualquier silicato que ya está saliendo, ¿no? Porque se ha acabado la patente de Ivoclar, también van a funcionar. Bien. Parece que hay alguna pregunta. Nos pregunta, bueno, es una pregunta que te preguntan cómo haces esos aislamientos imposibles. Tu compañero Walter Díaz. Bueno, esa es una pregunta yo me la estoy haciendo de broma, porque él hace los aislamientos igual, o sea que me parece increíble que me lo pregunte, pero bueno, básicamente bueno, el dique que veis es un dique de Optidam, que viene puedes cortar perfectamente, veis aquí, ¿no? Y el secreto es cortar poco, que quede bastante estrechito con el diente y luego anudar las preparaciones muy bien, ¿no? Hay hilo de teflón también para anudar, pero se suelta bastante, lo mejor en la cinta y siempre un doble nudo. Yo entonces hacía un nudo simple
el nudo simple no invagina el dique suficiente. Hay que hacer un doble nudo bien y yo creo que sí se consigue. Fijaos esta imagen, ¿no? Donde hemos conseguido exponer completamente un margen subgingival, ¿no? Le das incluso hasta un toque a la moda, poniendo el teflón azul, están conjuntados el dique y el teflón azul. El teflón azul me lo compré en Brasil, ¿eh? Es brasileño, así que se lo dedico a Walter. Walter seguro que lo puede encontrar, el es brasileño y lo puede encontrar. Parece que tenemos otra pregunta. Ha llegado un poco tarde y no sabes si lo has comentado. ¿A qué temperatura calientas el composite? Lo hace a 54 grados y le cuesta bastante de asentar la incrustación. Bueno, no lo he dicho, pero los autores, Dieci y Strascico, hablan de que lo mejor es un composite microhíbrido convencional, no los nuevos nanohíbridos que tienen partículas prepolimerizadas, que son más secos. O sea, lo ideal es un composite viscoso que fluya más. Por eso quizá a la compañera no le fluye mucho el composite, porque se está utilizando una última generación, un universal o Goceram, un Balfield, cualquier Balfield que lleve más relleno también. Hablo de convencional, de viscoso, no va a fluir tanto como por ejemplo, hablando de marcas, pues como Meiserium o el Tetric primero, ¿no? Tetric Ceram era un composite microhíbrido que sí que fluía más cuando se calentaba. Y es porque tienen menos relleno, ¿no? Menos partículas prepolimerizadas. En estos casos habéis visto que yo he utilizado Ceramix, que es un universal, me estoy contradiciendo, porque yo lo que hice fue calentarlo mucho más. Yo lo pongo un compul metido en un dedo de guante, como mi amigo Alejandro Núñez, que no sé si se habrá conectado, de la WIC, en un dedo de guante a 65 grados, o sea, más, hay que calentar más y evidentemente hay que darse un poco de aire, porque enseguida puede ponerse duro. Y por eso también he comentado el tema de la punta ultrasónica. Sónica, bueno, creo que va para Satelec también. Con esa punta vas a recuperar un poco la fluidificación del composite. Entonces te va a ayudar a asentarlo. Yo la he probado 3 veces. ¿Es indispensable? No es indispensable. ¿Va a ayudar bastante? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que para empezar no creo que sea un gran desembolso. Muy bien. Flor te pregunta también ¿qué material utilizas como provisional? Supongo que será ese que has sacado con la sonda, que lo sacas todo de golpe. Sí, es un material tipo Fermit con T, ¿no? O, por decir marcas, Teli Universal también he utilizado. Son materiales fotopolimerizables que los adaptas con el dedo, mojado en clorexidina el mismo día en ese intervalo, ¿no? El día de que tomas la medida pones ese material. Algunas veces se cae, pero bueno, no es lo importante porque ya está sellada la dentina. Una de las ventajas que he encontrado yo en la restauración indirecta es que a veces puedo trabajar sin anestesia. ¿Tú has tenido esa experiencia? ¿Al cementarla? No, al tallar incluso. Bueno, al tallar, una vez ya tienes la dentina sellada, quizás sí, pero bueno, hablamos de que el procedimiento ya lo has visto real, ¿no? Sello la dentina, hago la preparación, por lo tanto yo ahí ya he colocado anestesia. En el cementado perfectamente se puede hacer sin anestesia si el aislamiento no requiere muchísima invaginación del dique. Realmente ahí ya los límites son supragingivales, ¿vale? No es este caso, no es esta imagen. El dique prácticamente se va a invaginar con la espátula, ¿no? Y con un clamp no muy agresivo. Por el tema del sustrato, yo he podido hacerlo sin anestesia porque está todo sellado perfectamente. Claro, eso también le quita exigencia al material provisional. Sí, completamente, como he dicho antes. No, para mí no es nada importante. Lo he enseñado por enseñar todos los pasos, pero más bien es un tema de comodidad del paciente que un problema clínico. Yo clínicamente no tengo problema porque son cavidades expulsivas
si el paciente incluso pues, se puede cepillar. Yo no he tenido molestias posoperatorias después de un sellado inmediato dentinario. Creo que la clave aquí, bueno, no lo he dicho, no me quiero meter más en detalle, pero para mí es no grabar la dentina, realmente. O sea, creer en los adhesivos autogravantes. Si no se quiere adhesivo, hay dos botellas, si se quiere optar por una preferencia ya clásica, pero los nuevos son universales. No quiero hablar de marcas, pero ya tiene una química bastante estable y para estos casos van fenomenal, ¿no? Yo creo que sí, creo que se puede apostar ya por ellos, porque sobre todo vamos a tener un perímetro de esmalte. Si no lo tenemos, en el futuro lo vamos a ver, esos materiales bioactivos, esos son muy antiguos, realmente se descubrieron en los 80 y creo que están infrautilizados. Creo que interesa poco hablar de eso, pero me parecen muy interesantes y también se van a incorporar. Mónica también te pregunta si tienes experiencia con incrustaciones Nexco. Si tiene entendido que es un material híbrido. Nexco. No sé, Nexco será composite, ¿no? Será un composite, no lo tengo. No tengo experiencia en eso. Las incrustaciones de composite son de Ceramics, el último de Dentsply, el Duo, en el caso de las incrustaciones de Walter, y luego los materiales híbridos, he probado Lava Ultimate, Cerasmart, y bueno, vamos a probar más porque con Agustín Pascual está continuamente probando materiales, pero no he probado Nesco. Este parece que es de Vita. De Vita. Pero no sé si es un composite o es que realmente hay una inundación, ¿no? Hay de todo, están bilancríos, hay obsidiana, hay infinidad de materiales. Lo que es importante es clasificarlos en qué quieres. Si quieres algo más resinoso o algo más cerámico, ¿no? Y dependiendo mucho del caso. Yo creo que he dejado bien claro que cuando tenemos ese overlay, ¿no? Ese molar con una MOD de amalgama, con las cúspides muy debilitadas, linguales y vestibulares, creo que es una indicación perfecta de un overlay cerámico. Ahí, es un diente vital, lo vas a recuperar. Un overlay a mitad, a ecuador del molar, con una preparación prácticamente mínima y en vestibular con un perímetro de esmalte. Creo que ahí sí. En cambio, hay otras veces, una endocorona, te lo he comentado, una endocorona puede llegar a tener un grosor de material importante en la cámara pulpar. Por ejemplo, Camilo Arcángelo, en el máster de estética en Valencia, él comenta también que cuando ya hay más de 3,5 milímetros, es mejor ir a un cementado adhesivo dual, por ejemplo, como os he comentado, ya no a composite. Y creo que hay un material resinoso metido dentro de la cámara pulpar, un poco con un módulo elástico mejor que el de la cerámica, o más parecido a lo que sería la dentina. Creo que es de sentido común también, ¿no? Utilizar algo más parecido a la dentina cuando nos vamos a introducir en la cámara pulpar que no algo muy rígido, simplemente siguiendo un principio natural, ¿no? Como he dicho, de biosustitución, que creo que es por donde hay que ir, ¿no? También. Sí, está claro. Una pregunta de nuestra amiga Esther, que una pregunta más personal, porque te pregunta qué material híbrido te gusta más para las restauraciones indirectas, para que te mojes un poco. De híbrido, yo ahora estoy utilizando mucho Cerasmart, híbrido Cerasmart de GF. Realmente el acabado es muy sencillo, el acabado y pulido si tienes que tocarlo en la clínica y para el técnico también. Para el técnico son restauraciones rápidas de hacer y si tienes un escáner en la consulta y una fresadora son las más rápidas de hacer también. ¿Vale? Muchos clínicos se están decantando por estos materiales para hacer chairside, ¿no? Porque, claro, al decaer un poco lava, por el tema de la indicación de coronas, todo el problema que hubo, están apareciendo otras resinas nanocerámicas y Cerasmart pues ha ganado mucho terreno, ¿no? Muy bien, pues parece que ya no hay más preguntas y nada, hemos cerrado la noche con cierta puntualidad y bueno, pues Álvaro, volverte a agradecer de nuevo tu generosidad porque de verdad que es la manera en la que podemos luego los que somos menos duchos en estas técnicas intentar asemejarse un poco a los experimentados como tú. No, bueno. Y bueno, siempre de cierta manera vas a mejorar
la odontología restauradora que hay por ahí, por el mundo, compartiendo con nosotros las técnicas avanzadas, ¿no? Muchas gracias y bueno, y un abrazo. Un abrazo. Buenas noches a todos. A todos.